Ismael Bermúdez, para que nos analice la situación y todo lo que ha pasado en el día de hoy. Leo Maraval está allí con Ismael. Buenas tardes a los dos. Exactamente, Claudio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, Ismael, recién escuchábamos a un analista, escuchábamos al propio presidente de la Nación y esta información que recién brindaba también Mariana Verón en relación a una encuesta que ha circulado en los últimos días, esta encuesta que ubica a Cristina Fernández de Kirchner ganando el balotaje y que como consecuencia de esto, según estos analistas y el propio presidente, esto generaría la volatilidad del dólar y el crecimiento del riesgo país. Según tu opinión, ¿cuáles son las causas de este movimiento y cuáles son sus consecuencias? Bueno, en primer lugar, lo que hay que comprender es lo siguiente. Nosotros estamos en un proceso crítico y supercrítico ya prácticamente 1 año y medio. En el 2018 no había encuesta electoral, no había elecciones y el dólar subió más del 100%, subió 120%, el riesgo país subió, la economía cayó, aumentó el desempleo, aumentó la desocupación, aumentó el trabajo en negro, bueno, todos indicadores negativos y no había ningún panorama electoral de por medio. Por lo tanto, atribuir esta crisis a que ahora salió una encuesta electoral que le daría ganadora a Cristina Fernández de Kirchner me parece que es totalmente irrealista. Acá hay un proceso económico que se ha ido deteriorando en el tiempo y que se ha agravado considerablemente en el último periodo, inclusive cuando las encuestas estaban dándole ganador a Cambiemos o con enorme ventaja respecto al resto de las fuerzas políticas. No, yo creo que acá hay un deterioro que se acentuó la semana pasada, no por el tema de las encuestas, sino por este plan que sacó el gobierno de precios esenciales. Precios esenciales, que ustedes calculen, estuvieron 2 semanas y media preparándolo y todavía no está listo porque ahora dicen que va a arrancar a partir de la semana próxima. Es un plan totalmente inconsistente, no frena la inflación, viene inclusive con remarcaciones de precios superiores a los precios que estaban antes. Prácticamente gran parte de estos productos que están en la lista ya han tenido remarcaciones de precios del orden de ¿cuánto? Del 10 o hasta del 15%, con lo cual la situación se agravó considerablemente a partir de este anuncio de precios. Sí, te escucho. Y el tema es que los mismos empresarios que se reunieron con el gobierno le dijeron, bueno, nosotros vamos a mantener los precios, pero mantengan la cotización del dólar. Y esto en el día de hoy ya no quedó así. No solamente no quedó así, sino que esto nos está advirtiendo que vamos a tener remarcaciones adicionales. ¿Qué va a pasar con los combustibles, con este aumento del valor del dólar y con el aumento del precio internacional del petróleo? ¿Va a aumentar a partir del próximo mes, como vino sucediendo durante todo este periodo? No, acá hay un proceso que inclusive cuando el ministro dio a conocer los datos fiscales, marcaron un fuerte deterioro en el mes de marzo. Luego se conoció el informe del Banco Central, que ahí surge claramente que hubo una fuga de capitales de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Esto no es el pequeño ahorrista, estos son grandes capitales. Conocimos en los últimos 10 días o 12 días informes de consultoras internacionales diciendo vendan. Si tiene un bono de la Argentina, véndalo. Si el bono se vende, baja la cotización del bono y automáticamente aumenta el riesgo país, que es la contraparte de la caída de los bonos. Me parece que es el proceso esencial. Los bancos, los fondos de inversión que apoyaron al gobierno durante prácticamente estos 3 años son los que ahora ya ven que la situación no da, que no hay garantía de que esos bonos puedan ser pagados por el gobierno argentino y entonces lo están vendiendo y lo transforman en dólares y esos dólares lo están sacando del país. El proceso de fuga de capitales es lo más importante que hay que tomar en cuenta, porque el proceso de fuga de capitales significa riesgo país y, lógicamente, una mayor paralización económica. Hoy se conocieron datos de Fiel de caída muy fuerte de la producción industrial, casi el 10% en el mes de marzo. Sí. Hoy se conoció de la Dirección de Estadística y Censo de Capital Federal
que los precios vinculados a la línea de pobreza aumentaron casi el 60% por arriba de la inflación promedio, que fue muy pero muy elevada, castigando justamente a los sectores de menores ingresos. Ahora, Yo Ismael... creo que este es el proceso económico real y no el tema, lógicamente, el tema de la incertidumbre ahora electoral agrava la situación, pero no es la responsable de la actual situación de deterioro que hemos tenido durante prácticamente el último año y medio. Claro. Ismael, ahora vos considerás que gane quien gane las próximas elecciones. ¿La Argentina está en riesgo de defaultear, de que no pague sus deudas? Bueno, hoy los números indican claramente que la Argentina no está en condiciones de pagar la deuda que vence a partir del año próximo. Hoy la está pagando porque tiene la plata del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional el año próximo no le va a ampliar el crédito a la Argentina. Y entonces ahí es donde surge el riesgo de cesación de pagos, porque el auxilio del Fondo Monetario Internacional no es infinito y la deuda ha crecido de manera muy pero muy sostenida. Inclusive, ustedes miren esta renovación de letras del Tesoro que hizo el gobierno esta semana, tuvo que aumentar la tasa de interés para lograr de que, se hiciera una renovación de letras del Tesoro. Hay fuertes vencimientos a partir del mes próximo de bonos, de letras del Tesoro y, lógicamente, a partir del 2020 no hay garantía de que la Argentina pueda honrar el pago de la deuda y por eso los bonos, especialmente que vencen a partir del año próximo, son los más castigados. ¿Por qué alguien saldría a mal vender inclusive un bono, o sea, una creencia que tiene que el gobierno le tiene que pagar el año próximo? Evidentemente está dudando de la capacidad de pago del acreedor, en este caso directamente del gobierno argentino. Y después tenemos en el Banco Central una situación también pero muy compleja, porque el Banco Central sigue endeudándose a través de estas letras de liquidez que están prácticamente en el orden del 70% y con tasas de esa magnitud no hay reactivación económica posible. Entonces la propia recaudación de la AFIP disminuye en términos reales, la inflación crece y y entonces hemos tenido, ustedes calculen lo siguiente, el ministro Duhovne dio a conocer hace 48 horas los datos fiscales el día lunes y de ahí surgió lo siguiente. Primero, con todo lo que aumentaron las tarifas, los subsidios económicos aumentaron un 89% y los intereses de la deuda aumentaron el 106,7%. Si ustedes calculen una economía familiar que tiene que destinar el doble al pago de intereses y prácticamente también 86% más, o sea, prácticamente casi el doble, también al pago de subsidios, y no tiene para alimentar, no tiene para vestimenta para los chicos. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Cayó más de 20 puntos las jubilaciones y cayó más de 15 puntos los salarios. Entonces después se quejan porque hay bajo consumo. Ismael, ¿estamos a las puertas de una hiperinflación? No sé si de una hiperinflación, eso va a depender mucho de la evolución del dólar. Si el dólar, evidentemente, sigue subiendo, ahí tenemos un peligro de, lógicamente, una inflación ascendente. Yo lo que veo más en lo inmediato es que se va a acentuar la recesión de la economía. Y por vía de la recesión de la economía, evidentemente vamos a tener un deterioro en el nivel de vida de todos nosotros. El peligro que hay, el mayor peligro hoy que hay, es la salida de capitales. Y la salida de capitales encierra el otro peligro, que es justamente la suba del dólar. Una cosa va de la mano de la otra. Y a pesar de tener una mejor cosecha, o sea, más dólares de la cosecha y tener los dólares del FMI, no alcanza porque ingresan esos dólares, los exportadores estuvieron liquidando un poco más de divisas, pero la demanda de dólares ha sido tan intensa que absorbió todo eso y aún así la cotización hoy estuvo prácticamente rozando los 45 pesos. Ismael, muchísimas gracias, como siempre, hasta cualquier momento. No, Muchas al contrario, gracias. buenas noches a todos. Gracias.